Claro, Bueno, pero ¿por qué puntual a la si el naturaleza. aluminio está Eso es raro? porque, justamente, bueno, es un tema muy complejo, chicos, para entrar en detalle que ni yo lo tengo, ¿sí? A Bueno, no ese te da drama, nivel de entonces detalle. lo dejo así. Claro, no te lo puedo explicar físicamente, no te puedo explicar el por qué. Te puedo explicar que realmente cuando, lo que acabo de decir, cuando el aluminio está solo con la sílice sin que haya un modificador previo, actúa como un óxido modificador cualquiera. ¿Sí? Con cualquiera que actúe como modificador, óxido de sodio, óxido de potasio, óxido de calcio, pero justamente como su necesidad de carga negativa es mayor, entonces se une de una forma análoga con la cantidad de oxígeno, serán 3 oxígenos, no lo sé, que requiera, y entonces es como que su grado de deterioro de los oxígenos fuentes es inferior que el que produce un calcio y a su vez que el que produce un sodio. Pero si ya había óxidos modificadores, entonces el aluminio tiene la capacidad de actuar como si fuera un silicio, que es lo que también, los que les debe haber explicado Ezequiel en la teoría, y yo muy brevemente en el videíto donde explico el problema 5, o el 4, no me acuerdo, ahora se me entra a confundir. Pero la cuestión es que sí, ahí se forman unas unidades aluminio-oxígeno 4 que son equivalentes a las de los tetraedros de silicio, que se ubican espacialmente en la región donde está el óxido modificador y logra reparar parcialmente, esa es la cuestión, y ahí también aparece lo de grado que le quería terminar de explicar a, creo que Julieta, que lo había preguntado, ya no me acuerdo. Es decir, no es lo mismo tener un enlace roto habiendo exclusivamente óxido de sodio respecto a cuando hay algo de alúmina que repara parcialmente esa rotura. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en el ejercicio en cuestión, el tema era ese. En un vidrio hay más enlaces completamente, no, al revés, menos enlaces completamente rotos respecto a una situación donde hay más enlaces rotos, pero algunos están parcialmente saturados. Saturados, reparados, me equivoco en la palabra, reparados. Entonces, ¿qué es peor? Y no sé si no tengo algún otro elemento de juicio, nosotros no tenemos digamos, criterio para saber qué es peor. Entonces, ahí está el cálculo del parámetro de Stevens, que en ese ejercicio en particular les permite discriminar, o sea, les permite estimar cuál parece ser el que pierde menos rigidez o el que tiene más TG, véanlo como quieran, no me acuerdo cómo está planteado, ¿sí? Mientras que en el caso que preguntaba, en el ejercicio 5, ya no me acuerdo quién, que me dijo, me planteó básicamente esta pregunta, bueno, ahí como los parámetros de Stevens son los mismos, ahí sí, no tenemos ya cómo definir, excepto porque pasa, en el caso, por ejemplo, de tener óxido de sodio y óxido de calcio. Un segundito, por favor. No, ahora no. Disculpen, una cuestión familiar. Les decía, un caso en el cual tienen el mismo parámetro de Stevens, pero ustedes sí pueden saber cuál es más, digamos, en dónde se produjo más daño, que es el caso de tener un vidrio que tiene la misma cantidad de óxido de calcio y óxido de sodio. Hay un ejemplo en donde ustedes calculan el parámetro de Stevens, les da igual, pero resulta que ustedes saben, por lo que acabamos de explicar, que el calcio tiene un efecto menos nocivo sobre la rotura del puente, porque la repara parcialmente, que la que tiene el sodio. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pueden, aunque el parámetro de Stevens dé igual, decir, no, pero yo sé que porque es un óxido alcalino, va a generar un vidrio con una TG menor que la que genera la misma cantidad de óxido alcalino terro. El tema es cuando entra la lúmina, por ejemplo. Ya con la lúmina, como digo, es complejo porque, por lo que acabo de mencionar. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta del 7? Sí, por supuesto. ¿Qué dice? No sé si lo tenés a mano ahí. Sí, sí. Bien.
No, ahí yo hice el gráfico, lo hice en la computadora y para el tema de la TG, ahí no supe cómo darme cuenta desde el gráfico, cómo marcar la TG. Bueno, vos tenés que tener en cuenta, bueno, el punto de inflexión, que, bueno, en realidad, Profe, bueno, yo también igual te lo quería consultar, porque después en el 8, creo que es, no me acuerdo cuál es, que había video explicando el 8, el 9, que vos ponés el dibujito de cómo te quedó, pero no lo marcaste en el punto que, por ejemplo, a mí me quedó el cambio en la concavidad. Lo marcaste como más abajo. Y no bueno, entendí puede por qué ser, no era la puede concavidad. ser. A ver, hay que calcular, claro, el tema es, claro, ¿cómo dilucidé yo acá? Creo que lo hice a ojo. Profe, yo no sé hice el dibujito, pero no supe cómo seguir el ejercicio. O sea, no supe qué había que hacer después de eso. Chicos, discúlpenme un segundito, por favor, que tengo acá un problema familiar a resolver en este instante. Un segundito, ya estoy con ustedes. Sí, chicos, estoy de vuelta. Estábamos en el tema de cómo calcular el punto de inflexión. Claro, si no tienen, ¿por qué yo lo he puesto acá? Por una cuestión, creo, yo lo he hecho a ojo, chicos. A ver, un varón estaba hablando. Sí, profe, pero ya está, ya me di cuenta, lo había pensado mal, ya está. ya me di cuenta cómo ¿Sí? marcarlo. Sí, ya está. Bien. No, porque Profe, estoy yo no pensando sé, antes, sí. era que yo no se había hecho el dibujito, pero no supe cómo seguir el ejercicio. O sea, vi que en algunas partes del dibujo hay como unos cambios de pendiente, por así decirlo, pero no supe qué sacar de ahí. Claro, a ver, es muy pavo el ejercicio, chicos, ¿eh? Porque ustedes tienen cómo se definen las ciertos, esto, bueno, lo han visto con Ezequiel, ¿no es cierto? Que en el caso del vidrio en particular, por cómo se lo obtiene, cómo se lo conforma, cómo se le da forma, una de las propiedades críticas para todo esto es la viscosidad. Independientemente de cuál sea la composición del vidrio y a qué temperatura se alcancen ciertos valores, el vidrio tiene que tener cierta viscosidad para que se puedan realizar ciertas operaciones. Para trabajarlo tiene que tener una cierta viscosidad o un rango de viscosidades para que esté lo suficientemente fluido, pero no tanto. Para hacer el recocido tiene que estar a otra temperatura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es que es clave el valor de la viscosidad. Y ustedes tendrán que regular las temperaturas, que para cada vidrio serán diferentes, para alcanzar esos valores. Entonces, en ese contexto es que está este, digamos, problema, porque esas temperaturas ya están, perdón, al revés, esas viscosidades ya están definidas. Y acá les doy tres de las que suelen aparecer digamos, en la curva de viscosidad versus temperatura de un vidrio, ¿sí? Para que ustedes trabajen un poco, como digo, pero de una forma muy pava, viendo para este vidrio en particular que tiene esta variación de la viscosidad con la temperatura, cuáles serían los valores de temperatura a los que se alcanzan esos puntos específicos, como digo, que son críticos para lo que es el trabajado conformado de un vidrio. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, yo te quería preguntar eso. ¿Para todos los vidrios los valores de X son esos? ¿Para ablandamiento claro, 7.6? Ah, exactamente. bien, listo. Para todos los vidrios, la temperatura o el punto de hundimiento es la temperatura, porque generalmente se trabaja a presión atmosférica, para la cual X, que es el logaritmo de la viscosidad, vale 4,22. ¿Sí? Lo que pasa es que ustedes tienen valores de viscosidad, por eso el trabajito que tienen que hacer es calcular los logaritmos. ¿Sí? Para que eso se transforme en el valor de X. Y después, dado el caso,
interpolar entre dos valores si no tienen el valor exacto y cosas por el estilo, o estimarlo gráficamente. ¿Sí? Esa es la idea. No es que se compliquen más que eso. ¿Sí? Claro, está bien, gracias. A ver, esperen que les quiero mostrar. Esto lo tienen también en la teoría. Voy a compartir pantalla. Un segundito. ¿Ven ahí? Chicos, discúlpenme, ¿se ve la imagen ahí? Bueno, esta es una curva genérica para cualquier, bueno, no, perdón, para un vidrio en particular, porque si no, obviamente no tendría este valor de temperatura. Pero ahí están señalados los valores de viscosidad que corresponden a distintos, digamos, distintas condiciones en las cuales va a estar el vidrio para poder realizar determinados tratamientos. Tratamientos en el sentido de esto, conformado, recocido, acondicionamiento, lo que fuere. ¿Sí? Y esto, para cada vidrio, el eje de temperaturas va a ser diferente, pero el eje de viscosidad es el mismo, porque son las viscosidades de interés para poder tener el vidrio en un estado tal que sea posible darle forma, que sea posible recocerlo para que no se venga abajo toda la pieza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, dependiendo de la composición química del vidrio y de cuán velozmente también fue enfriado, estos valores de temperatura, los cuales se van a alcanzar las distintas situaciones, los distintos valores de viscosidad van a ser diferentes. ¿Sí? Dejo de compartir. Ese es el contexto del problema. La viscosidad es la propiedad clave para el conformado del vidrio. Después lo van a ver con más detalle en cerámica industrial, cómo se conforma el vidrio con más detalle que lo ven ahora, ¿no? Porque ahora hacen una cosa muy superficial, ven muy superficialmente. En química del sólido se ve fundamentalmente lo que tiene que ver con la estructura del vidrio, ¿sí? Qué condiciones tienen que tener los sólidos para formar vidrio, porque saben que no todos los sólidos son capaces de formar vidrio. En la generalidad es que cuando se enfríe el líquido o el fundido se forme un cristal. Bueno, algunos sólidos, dependiendo de cómo son sus características, son capaces de formar una estructura que no tiene orden a largo alcance, que es el caso de los vidrios. Dentro de eso, nosotros nos circunscribimos fundamentalmente a lo que son vidrios digamos, óxidos, y dentro de ese grupo a los de sílice. Pero no crean que es el único universo, sepan que hay otros vidrios aún oxídicos, otros óxidos, que forman vidrio, el óxido de boro, por ejemplo, e incluso otros sólidos que no son óxidos y que también forman vidrio. Pero no toda sustancia es posible de ser enfriada y obtener un vidrio, ¿no? Eso es un concepto importante que tienen que tener. Bueno, nada. Profe, ¿podemos ver el 10? Ah, perdón. Sí. Sí. Y en valor, a ver, espera. A ver, yo te diría que no necesariamente tiene que ir en un intervalo porque depende justamente de la composición del vidrio.
Y el punto de inflexión posiblemente en general vaya entre 11 y 12, pero no necesariamente, sí. No necesariamente. A ver a dónde lo puse yo. Transformación. Sí, a mí ¿en dónde te quedó a vos? A mí me quedó en 13. 10 a la 13. A mí, por ejemplo, discúlpame, ¿no? A mí me dio 13, no, ni 11 ni 12, me dio 13 el logaritmo de eta en el punto de inflexión.